Testimonio de matrimonio restaurado. La enfermedad de nuestra hija me hizo retroceder. ¿Qué te trajo a RMI, Julie? ¿Cómo empezó realmente tu restauración? Todo comenzó apenas 2 años después de nuestro matrimonio, cuando nuestra hija tenía solo 1 año. Yo todavía era muy inmadura e inexperta, así que cuando descubrí una traición de mi esposo con otra mujer, comencé a destruirlo todo. Descubrí todo, como tantos otros a través de un mensaje en su celular. Grité y les dije a todos los que podía que me habían traicionado. Incluso lo envié lejos, lo envié a hacer las maletas. Pero esa misma semana regresó. Dijo que cambiaría, pero el problema fue que yo no cambié. Decidí que era una víctima y siempre lo acusé de destruir nuestro matrimonio. De hecho, en ese momento no tenía el menor conocimiento de que era yo quien estaba equivocada. Siempre he sido contenciosa y discutidora. Le grité y lo traté como a un niño. Ni una sola vez fui sumisa y nunca lo respeté como una esposa debe respetar a su esposo. Cuando regresó, juré hacerle pagar por lo que me había hecho. Eso inició mi trayectoria camino de dolor y sufrimiento. Para sorpresa de nadie, mi esposo siguió traicionándome. Para entonces, nuestra hija ya tenía 3 años y descubrimos que tenía cáncer de hígado. Pero su curación es otro testimonio que le debo a Dios por escribir. Pero menciono esto porque desde nuestra primera traición, ambos estábamos lejos del Señor. Aunque nos conocimos en la iglesia, ambos éramos cristianos y habíamos hecho nuestras vidas para servir a Dios como familia. Fue la enfermedad de nuestra hija lo que me hizo volver corriendo a mi Salvador. Con gran dolor me di cuenta de que estaba sola y en un momento mi esposo terrenal también regresó corriendo a él. Pero ninguno de nosotros se rindió al Padre con todo nuestro corazón. Así que debido a que continuamos cometiendo los mismos errores, incluso este evento catastrófico no nos cambió ninguno de los dos. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Julie? ¿Cuándo lo buscaste de todo corazón? Mi esposo terrenal se involucró con otra mujer que duró solo unos meses. Tontamente me causé más dolor porque siempre estaba fisgoneando en su teléfono celular y en su correo electrónico y buscando sus fotos personales. Entonces lo descubrí todo. Una vez más me desesperé y esta vez llamé a algunos hermanos de nuestra iglesia y les pedí ayuda, como si algún ser humano en este mundo pudiera ayudarme en ese momento. El dolor que estaba viviendo era insoportable. Este acto estúpido solo me hizo desmoralizar a mi esposo cada vez más ante las personas que conocíamos y la iglesia a la que íbamos. Fue entonces que cambiamos de iglesia y nos fuimos a otra de la misma denominación. También nos mudamos a un vecindario diferente, donde nadie conocía la historia de nuestro matrimonio fallido. ¿Qué principios de la palabra de Dios o mediante nuestros recursos, Julie, te enseñó el Señor durante esta prueba? Incluso después de eso, no cambié y considero que esa es la peor parte de mi testimonio. En esta nueva iglesia me involucré en varios ministerios, incluido el ministerio de alabanza. Realmente amaba estar en la casa de Dios. Mi esposo también se involucró en el ministerio de la iglesia, pero nuevamente, pronto se alejó de Dios. Tontamente seguí yendo a la iglesia sin mi esposo porque pensé que esa era la manera de acercarme a Dios. En cambio, terminé de derribar mi propia casa. Me involucré con un hombre del ministerio de alabanza. Entonces, las luchas que continuaron en mi matrimonio se volvieron 10 veces peores que antes. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó a través, Julie? Fue entonces cuando me rodearon las heridas y el odio a mí misma debido al otro hombre que tenía en mi vida. Entonces, escuché que la otra mujer había dado a luz a una hija que era hija de mi esposo.
Con un tronco en mi propio ojo, a una milla de altura, tomé la peor decisión de mi vida: vengarme. Verá, yo estaba en la iglesia y participaba en ministerios, pero sin la cobertura espiritual de mi esposo como mi líder espiritual. Sí, aprendí este peligro en RMI, pero lo ignoré, pensando que no podía afectarme. Finalmente, pude ver mi propio adulterio contra Dios y contra mi esposo. Inmediatamente, esa misma semana, la predicación en mi iglesia se trataba de ir a la persona a la que habías agraviado. Así que conduje hasta la casa de la otra mujer y le confesé todo al esposo terrenal, lo que empeoró las cosas porque creo que una parte de mí quería hacerle daño. Dijo que no me dejaría, pero dijo que tampoco me perdonaba, como yo nunca lo había perdonado. Después de esto, aunque se quedó en casa, consiguió un trabajo muy lejos de casa y allí se involucró con otra mujer. Y nuevamente cometí los mismos errores que una mujer contenciosa y discutidora. Inicié sesión en su Facebook privado, revisé sus correos electrónicos, sus fotos. Descubrí todo y nuevamente un ciclo mortal. Todo se repitió en mi vida: las crisis, las peleas y lo que llevó a un punto de agresión por mi parte. El verdadero infierno que viví estaba a punto de empeorar. Julie, ¿cuál fue el punto de inflexión de tu restauración? Así que comencé a buscar ayuda en internet y mi vida cambió cuando descubrí el libro Cómo Dios puede y restaurará su matrimonio y Una mujer sabia. Leí todo lo que había allí y comencé a aplicarlo en mi vida. Las enseñanzas del libro de Erin estaban escondidas en mi corazón. Quedé embarazada de mi segundo hijo, un niño. Estaba en un embarazo turbulento. Aunque mi esposo estaba más lejos de nosotros y yo estaba sufriendo, seguí tratando de cambiar la situación con mis propias fuerzas. Nada cambió, no hasta que dejé la iglesia. Fue por razones egoístas. Estaba cansada de ir sola. Dejé mi relación con el otro hombre y él y su esposa se mudaron. Pronto mi esposo dejó este trabajo y esta otra mujer. Dijo que me sería fiel de nuevo si creía que yo podía hacer lo mismo. Le dije que el otro hombre y yo habíamos terminado. Y fue entonces cuando finalmente puse en práctica las enseñanzas del libro. Dejé de seguir y espiar a mi marido y lo dejé en libertad. Lo dejé ir por completo. Abracé a mi esposo celestial. Fue entonces cuando finalmente fui libre. Cuéntanos cómo sucedió, Julie. ¿Su esposo acaba de entrar por la puerta principal, Julie? ¿Sospechaste o podías decir que estaba cerca de ser restaurada? Un día sucedió lo inesperado. Mi esposo se fue de casa para ir a trabajar, pero regresó después de 10 minutos y me preguntó cuánto lo amaba. Confesó que se había involucrado con otra mujer, pero esta vez fue con otra mujer casada. Esta vez no había descubierto nada, así que me sorprendió. ¿Cómo podría dejarlo pasar? Yo no podía, pero él podía. Simplemente se lo di todo a él. El tronco estaba finalmente fuera de mi propio ojo. Ya no me consideraba tan inteligente y siempre irreprochable. Tal como dice su palabra, fue mi humildad la que cambió el clima espiritual. El segundo evento inesperado ocurrió cuando mi esposo quiso ir a una nueva iglesia. El día que lo visitamos pidió hablar con el pastor y luego, con lágrimas en los ojos, tomándome de la mano, confesó su pecado de debilidad sexual. Le pidió a Dios que lo ayudara mientras se deslizaba de la silla y se arrodillaba. Entonces, el pastor oró por los dos porque yo también le expliqué que había sucumbido a la misma debilidad. Ahora somos miembros de esta iglesia. Aunque estoy bajo la protección de mi líder espiritual, mis comidas espirituales provienen de RMI y mi cercanía a mi esposo celestial se encuentra en mi tiempo a solas con él. Me ha dicho en varias ocasiones cuánto lamenta todo lo que hizo y que quiere comenzar una nueva vida.
explicó todo lo que hice que lo disgustó y lo que dijo prácticamente lo empujó a obtener otra mujer. Estoy agradecida de que lo que dijo fue exactamente todo lo que he confesado aquí, los gritos, la forma en que lo trataría como a uno de mis hijos. De todos modos, todo se reduce a la mujer contenciosa y discutidora por la que he pasado todos estos años, y me explicó que la única forma en que pude cambiar fue encontrando a mi esposo celestial. ¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te haya ayudado, Julie? Aunque compré y leí todos los recursos, no fue hasta que volví a RMI y comencé a leer los estímulos diarios sobre los cursos. Cambié por primera vez durante el primer curso. Entendí más en el curso 2. Estaba preparada para la restauración en el curso 3. Pero cuando todo cambió, cuando sucedió lo imposible, fue durante la segunda semana del curso Encontrar la vida abundante. Incluso había escuchado que esto era peligroso para la restauración, pero leí demasiados matrimonios restaurados que decían lo contrario. Querida amiga, Dios restauró mi matrimonio no porque lo mereciera, sino porque es misericordioso e infinitamente bueno conmigo. Su problema puede ser grande, querida hermana, pero Dios es más grande que cualquier cosa, cualquier pecado. Él calmará las tormentas en tu vida si tan solo lo conviertes en el número 1. ¿Estarías interesada en ayudar a animar a otras mujeres, Julie? Sí, realmente quiero ayudar a otras mujeres. De cualquier manera, Julie, ¿con qué tipo de estímulo te gustaría dejar a las mujeres en conclusión? Todavía no me siento preparada para la restauración. Sigo luchando por soltarme, callarme, tener un espíritu tranquilo y gentil y bondad en mi idioma. Y bondad en mi lengua. Esto se debe a que practiqué hacer cosas en la carne durante mucho tiempo. Sé que debo permanecer en los cursos de RMI. Me ayudan a tener intimidad con mi esposo celestial. Le pido a Dios todos los días que tenga una intimidad más cercana con mi esposo celestial. Más que restauración con mi esposo terrenal, quiero conocer la voz de mi esposo celestial. Quiero escucharlo hablarme. Quiero tener una relación con él por encima de todo. Anhelo ser su esposa y quiero que él sea mi esposo celestial porque aquí es donde encontré verdadera paz y amor. El proceso de restauración del matrimonio no termina cuando su esposo llega a casa, incluso después de que se arrepiente. Una vez que está en casa es solo el comienzo. Si no lo tiene a él como su esposo celestial y él realmente lo es, entonces usted y yo no podemos esperar detener nuestra necedad y arrogancia espiritual. Necesitamos seguir aferrándonos al único que puede ayudarnos con nuestra falta de perdón, nuestra contienda. Solo Él puede ayudarnos a poner en práctica la sabiduría que se encuentra en los libros, lecciones y testimonios que hemos encontrado aquí en RMI. Sin un apoyo continuo, seguramente continuaría empujando a mi esposo terrenal a los brazos de otra mujer. Pido disculpas por la demora en escribir mi testimonio. No es así como me lo imaginaba, pero tengo mucho que agradecer a Dios. Él está absolutamente enamorado de mí. Así que por su infinita bondad y misericordia, porque sus planes son mucho mejores que los míos, necesitaba asegurarme de confesarles todo completamente a todos ustedes. Aquí están mis promesas favoritas de Dios. Porque yo conozco los pensamientos que tengo para con vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, me oraréis, y yo los escucharé. Me buscarás y me encontrarás cuando me busques con todo tu corazón. Te amaré, dice el Señor, y cambiaré tu suerte. Jeremías 29, versículos del 11 al 14. Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si lo ha prometido, ¿no lo hará? ¿O habiendo hablado, no lo hará? Números 23, versículo 19. Y él dijo, oíd a todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, y el Señor te dirá, no temas ni te acobardes ante esta gran multitud. La batalla no es tuya,
sino de Dios.